Amados y amadas, bienvenidas nuevamente a este tu canal, el canal de Cristo Viene. Abriremos hoy las Escrituras para instruirnos a través de ellas, porque en ellas entendemos que tenemos la vida eterna. Así que ponte cómodo y vamos a disfrutar de este estudio. Pero antes, cerremos nuestros ojos para pedir la unción del Espíritu Santo. Querido Consolador, gloria a tu nombre, Señor, por concedernos esta hora para estudiar las Escrituras. Por lo tanto, te rogamos que nos ilumines, que nos des el don del discernimiento y también coloca en nosotros el deseo de practicar lo que aprendemos. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús te suplicamos esto, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por interceder para que esta petición sea una realidad en nuestras vidas. En tu nombre lo agradecemos. Amén. Bien, mis amados, te recuerdo que te suscribas al canal y que les des allí a la campanita y clic al dedito hacia arriba para que este canal siga trabajando en función de la salvación de otras personas, que el conocimiento pueda llegar a todo lugar para que todos optemos a la vida eterna. Bien, 7 textos que Satanás aborrece. Uno de ellos, el que encontramos en Génesis 3:15. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos abre la puerta hacia la salvación, hacia la esperanza, hacia la restauración a través de este texto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí encontramos al Espíritu Santo profetizando, dándole palabras de aliento a Adán y a Eva, dándonos aliento a nosotros también, porque recordamos que la posteridad de Adán fue condenada junto con él. Sobre nosotros pesa la muerte constante, sobre nosotros pesa el pecado que nos separa de nuestro Dios. Entonces, en el momento en que Adán y Eva se separaron de nuestro Dios, entró el pecado y por consiguiente la muerte. Pero el Espíritu Santo declara allí: enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Con quién estaba hablando el Espíritu Santo? Directamente estaba hablando a Satanás, no a la serpiente, al animal. Ya sabemos que ese animal fue el instrumento de Satanás para engañar a la mujer, para engañar a Eva. Así que el Señor le dice: ya que engañaste a la mujer, te ensañaste contra ella, bueno, voy a colocar una enemistad entre ti y ella. Aunque declares que la raza humana, o sea, que la descendencia de esta mujer, que la raza humana que provendrá de ella te pertenece, no lo será así enteramente, porque colocaré en todo ser humano la enemistad contra ti. No podrás apoderarte de la raza humana totalmente, porque colocaré enemistad entre la raza humana y tú. Eso se lo está diciendo el Espíritu Santo, el profetizador, a Satanás. También podemos entender que de la mujer provendría el Mesías. El Mesías entraría a este mundo. El Verbo encarnado entraría a este mundo
para presentar batalla a Satanás y arrebatarle el cetro que él había arrebatado a Adán. Así que entonces la enemistad es ese algo que Dios colocó en nosotros para resistirnos a Satanás. Aunque hayamos nacido en pecado, aunque nuestra tendencia sea al mal, aunque el hombre esté en lo más vil, hay algo en el hombre que lo lleva a legislar leyes en función del bienestar del prójimo. Leyes morales que el hombre legisla para el bienestar social, para el bienestar moral. Eso que hace que el hombre, aunque esté en pecado, lo haga, eso es la enemistad que Dios colocó en nosotros contra el mal, contra Satanás. Pero también ese algo que la Escritura nos dice que es la enemistad, también ese algo es lo que hace que el hombre se incline hacia lo bueno, hacia lo generoso, hacia el bienestar de los demás, hacia el sacrificio hacia los demás, que aún estando en pecado, el hombre se inclina hacia esos aspectos de virtuosos, ¿verdad? Entonces, y ese algo es donde el Espíritu Santo actúa en el ser para quebrantar nuestros corazones y hacernos sentir pecadores y hacernos sentir necesitados de un Salvador. Ese algo colocado en nosotros que la Escritura nos dice, la enemistad colocada allí para resistirnos al maligno, aunque él diga que le pertenecemos, para resistirnos al maligno, aunque nosotros vengamos cargados de malignidad desde el momento en que somos concebidos. Pero en ese algo también el Espíritu Santo batalla a favor nuestro y batalla para arrebatarnos de las garras de Satanás y traernos a Cristo. Ese algo. También entendemos, mis hermanos, que la simiente de la mujer en la raza humana o de la raza humana provendría también el Mesías. Ese Mesías profetizado desde allí aplastaría la cabeza de la serpiente, aplastaría la cabeza de Satanás, aunque Satanás trataría de destruirlo desde el mismo momento en que apareciera en este planeta. Satanás no podría destruirlo. Aunque Satanás lo llevó a la cruz y junto con él llevó también a la ley y clavó en la cruz para destruirla tanto a Cristo, al verbo de la vida, como a la ley. Pero Cristo no quedó clavado en la cruz. La ley tampoco quedó clavada en la cruz, porque la ley es el carácter de Cristo, es el carácter de la deidad. Y Jesús fue sepultado, pero Jesús no quedó sepultado allí. Jesús resucitó. Y con Jesús también viene la ley magnificada, gritando a voz en cuello que es perpetua. Así como perpetuo es Cristo Jesús, así como perpetuo es el Verbo encarnado, son perpetuos. Y una vez que Cristo resucitó, en ese momento aplasta la cabeza de la serpiente y Satanás sabe ahora que está perdido, que no hay oportunidades porque el Verbo de la vida resucitó. El Verbo de la vida ha asumido nuevamente sus atributos como Dios y ha quedado confirmado como el ungido, como el designado. Ha quedado confirmado que Él es amor y que representa la deidad toda como soberana que es del universo. Por eso es que San Pedro dice que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien destruir. ¿Por qué? Porque él sabe que ha perdido la batalla. Él sabe que le queda poco tiempo
en este planeta. Él sabe que fue vencido, pero aún sabiéndolo, Él ha decidido no ser destruido solo, sino que va a tratar de que toda la raza humana sea destruida con Él por venganza, porque Él aborrece al ser que le dio la vida. Él aborrece al verbo de la vida. Él aborrece la ley, que es el carácter del verbo, el carácter del Espíritu, el carácter del Padre. Él aborrece todo lo que se relaciona con la deidad. Aborrece todo lo que se relaciona con su Creador. Esa es una ironía, mis hermanos. Muy bien, entonces el texto nos dice que la simiente de la mujer no se está refiriendo a las simientes, a las culturas, no se está refiriendo a todos los habitantes del planeta, se está refiriendo específicamente a un ser. Se está refiriendo al santo ser que menciona el libro de Lucas. Vendría a esta tierra para aplastarle la cabeza, para destruirlo. Y las escrituras nos dicen que no quedará ni raíz ni rama. ¿A qué se refiere con raíz y rama? Satanás es la raíz y las ramas son los demonios que vinieron con él. Las ramas podemos ser tú y yo, hermano mío. Cuando nosotros nos asociamos con él, cuando nosotros nos resistimos a esa enemistad que Dios colocó en nosotros para resistirnos a él y decidimos en todo caso asociarnos con él, entonces somos considerados sus ramas. Y allí en el libro de Juan 8:44, el Señor entonces nos califica como hijos suyos. Ese es el segundo versículo que Satanás aborrece. Vamos a ver cómo dice Juan 8:44. Fíjate cómo dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí vemos por qué Satanás odia a ese versículo, porque ese versículo lo desenmascara, lo llama padre de mentira, lo llama asesino desde el comienzo. ¿A quién asesinó Satanás al comienzo? Desde el comienzo asesinó a su creador, asesinó al Verbo encarnado. Antes que el Verbo encarnara, ya él lo había asesinado. ¿A quién más asesina Satanás? A los ángeles que pudo engañar, también los asesinó. Y asesina también día tras día a todos los seres humanos que se han dejado engañar por él. Por eso es que es asesino desde el principio. Otra cosa que nos dice el versículo, que nosotros los deseos de él queremos hacer, y por eso nos llama sus hijos. Y califica a Satanás como el padre de toda aquella persona que se asocia con él. Pero ¿cómo será eso de asociarnos con él? ¿Cómo será eso? Mi hermano, cuando tú dices que la ley no se puede guardar, que no se debe guardar, que la ley está clavada en la cruz o permanece clavada en la cruz desde que Satanás la clavó allí, cuando él lo hizo. Bueno, tú te estás asociando con Satanás, que es el padre de la mentira, porque Satanás es el ser que esgrime ese argumento de que la ley no se debe guardar. Él es el que esgrime el argumento de que la ley es mala, de que la ley cuartea tus libertades, de que la ley es un instrumento tiránico de la deidad que existe para mantenerte sometido.
Eso lo dice Satanás. Y cuando tú dices eso, entonces te estás asociando con él. Tú estás declarando que él es tu padre. Tú estás declarando que él es tu Dios. Estás renunciando a la puerta abierta para que escapes de sus garras y te haces hijo de Satanás. Satanás entonces no le gusta ese texto porque en ese texto alerta a la humanidad en ese sentido y él pretende que la humanidad se mantenga en la ignorancia con respecto a quién es él. Satanás prefiere que lo dibujen o que la gente se lo imagine como un chivo, como una cabra con cachos, con aspectos horribles, etcétera, para que la humanidad no piense en él como lo que es verdaderamente. Él se esconde o se escuda o se desaparece de la vista humana cuando el hombre lo dibuja o se lo imagina de esas maneras. Y eso trae como consecuencia que la humanidad llegue a expresar lo siguiente: el diablo no existe, es una mentira, eso es un cuento mitológico. El diablo está en la mente de las personas, de algunos fanáticos cristianos. Entonces Satanás se goza con eso porque el hombre no lo percibe, el hombre no lo identifica, el hombre cree que no existe. ¿Qué mejor manera para engañar a la humanidad? De hecho, Satanás no se presentó en el huerto del Edén como lo había conocido Eva, como lo había conocido Adán. No, porque si él se hubiese presentado como ellos lo habían conocido, él no habría podido engañar a Eva. No habría podido alcanzar el objetivo que obtuvo, porque ya lo conocían. Entonces echó mano de una criatura de la creación para hacer que Eva se acercara a esa criatura y poderla engañar, poderla hipnotizar, poderla hechizar. Esa fue su trampa. Y esa es la trampa que Satanás ha utilizado a lo largo del tiempo para poder engañar al hombre. Entonces este texto lo desenmascara totalmente, lo llama padre de mentira, homicida. ¿Qué otra cosa dice de él? Y no ha permanecido en la verdad. O sea, no ha permanecido, nunca permaneció en el amor. Cuando el sentimiento de descontento entró en él, dejó de estar inmerso en la verdad, dejó de estar inmerso en el amor. Entonces el texto nos dice, y no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido en el amor, porque no hay verdad en él. En Satanás no queda ápice de verdad, no queda ápice de generosidad, no queda ápice de misericordia. Él es absolutamente malo. Y como él es malo absoluto, él quiere que toda la raza humana se pierda junto con él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que no solamente miente, sino que él creó la mentira. Él inventó la mentira. Y la mentira de Satanás es la forma más astuta y artera que pueda existir. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en ligar la verdad con la mentira. Una verdad, para que una mentira sea totalmente eficaz. Y creo que estoy siendo redundante a utilizar estos dos términos, totalmente y eficaz. Para que sea eficaz la mentira, hermanos, lo único que hace falta es agarrar una verdad e introducirle un ápice
de mentira. Y entonces de esa manera el error se hace total. Así es como Satanás opera. Por eso es que es el padre de la mentira. Conoce todos los argumentos posibles. Él los conoce todos. Él los ha inventado todas. Todas las trampas las ha inventado él. Todas las formas de tentación las ha inventado él. Para mantener al hombre en el engaño. Vamos al tercer texto que Satanás aborrece. Hebreos 2:14. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, así como tú y yo somos humanos, tenemos carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. Es decir, Cristo también, un humano como nosotros, con carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Entonces, Jesús con su muerte destruye a la muerte y destruye al que tiene el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? Satanás, el diablo. Diablo, el diccionario nos dice que diablo es toda aquella persona que hace maldad. Eso es diablo. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, tú y yo podemos ser diablos. Cuando hacemos maldad, somos diablos. Sí. Cuando una persona mata a otro, ese es diablo. Cuando roba, ese es diablo. Cuando adultera o le es infiel a sus votos matrimoniales, ese es diablo. Cuando tiene otro Dios al cual inclinarse y venerar, que no sea el Dios verdadero, es diablo en ese momento. Cuando codicia, es diablo. Cuando levanta falso testimonio contra su prójimo, es diablo. Cuando adora en un día falso, es diablo. Porque maldad es todo lo que atenta contra la ley de Dios. Es maldad. Entonces, diablo es todo aquel que hace maldad. Y maldad es pecado, y pecado es transgresión de la ley. Así lo dicen las Escrituras. Entonces, Cristo con su muerte, la simiente profetizada por el Espíritu, allá en Génesis 3:15, esa simiente encarnó, entró a nuestro mundo y murió por nosotros. Pagó nuestra deuda. La deuda que teníamos pendiente con la ley, Cristo lo paga. Y con su muerte, entonces destruye la muerte porque resucitó. Si hubiese quedado en la tumba para siempre, no tendríamos oportunidad de vida, porque la muerte pudo con él. Es como decir, Pedro murió. Las puertas del Hades prevalecieron contra él. Está muerto. Él no tuvo ni tiene poder de resucitar por sí mismo. Pero Cristo tuvo poder. Tiene el poder. Porque Él dice, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo y la recupero cuando quiera. Porque la vida está en Él. Le es inherente a Él. Porque San Juan lo dice. En Él estaba la vida. Y si en Él estaba la vida, Él no puede morir. Pero Jesús depuso su vida y la volvió a tomar porque en Él estaba la vida. Y como en Él está la vida, la muerte no tiene poder sobre Cristo, no prevalece sobre Cristo, no prevaleció contra Cristo. Y una vez que reasume sus cualidades, sus atributos como Dios, se verifica que la muerte no tiene ni tuvo poder sobre él, que Satanás no tiene ni tuvo poder sobre él. Y entonces ahora nos dice, nos extiende a nosotros ese privilegio, esa victoria suya, la extiende hacia nosotros para que nosotros nos agarremos de ese privilegio y también podamos vencer a la muerte. Vencer al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo.
Así que a Satanás no le gusta ese texto, porque el texto dice que el Señor ha extendido su poder a nosotros para que lo venzamos a Él, para que venzamos a la muerte. Por eso a Satanás no le gusta ese texto. Vamos al siguiente texto. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Fíjate cómo dice, amado y amada, el que practica el pecado es del diablo, que es lo que yo te estaba diciendo hace rato. El que practica pecado es del diablo. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? O mejor dicho, ¿qué expresa la ley para que se verifique que yo la estoy transgrediendo? Allí están 10 mandamientos, Éxodo 20, 10 mandamientos. Cuando transgredo cualquiera de esos estatutos, entonces estoy practicando pecado. Y al practicar pecado, entonces el Señor me considera que le pertenezco a Satanás. Y no solamente que Jehová considera que le pertenecemos a Satanás, sino que Satanás mismo nos declara, él mismo declara que nosotros le pertenecemos. Porque recordamos la batalla que hubo en el monte Nebo cuando Moisés murió. Cuando Moisés fue enterrado, apareció Satanás con sus demonios para apoderarse de la tumba de Moisés. Y allí se verifica la batalla nuevamente entre Miguel y Satanás. Y Miguel expresa, Jehová te reprenda. ¿Por qué se apareció Satanás allí en el monte Nebo para reclamar la tumba de Moisés? Porque Satanás argumentaba que Moisés, por haber golpeado la roca, le pertenecía. Lo reclamaba como de su propiedad. Asimismo, Satanás nos reclama a nosotros como de su propiedad. Lo mismo que dijimos al comienzo cuando hablábamos de Génesis 3:15. El que practica el pecado le pertenece al diablo. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Si tú dices que la ley no hay que guardarla, le perteneces al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Verdad? El diablo peca desde el principio. O sea, el diablo transgrede la ley desde el principio. Desde el comienzo de la rebelión, Satanás peca allí. Desde el inicio de la rebelión. Y la rebelión se inicia por causa de que Satanás es el primer rebelde. Se rebela por primera vez contra la ley. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es una de las obras del diablo? Decir que la ley no hay que guardarla. Esa es una de sus obras. Y ese argumento lo esgrimió en el cielo. Él les dijo a los ángeles que engañó que la ley cuarteaba sus libertades, que la ley era injusta, que esa ley había que transformarla. Sí, diríamos en nuestra actualidad que esa ley hay que hacerle una enmienda. Eso fue lo que propuso Satanás en el cielo. Esa ley hay que hacerle una enmienda. ¿Y qué sucede aquí en la tierra? Que vino una denominación llamada cristiana y le hizo 10 enmiendas a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Le hizo 10 enmiendas. Eso significa 10 correcciones. Eso significa que Dios no es Dios. Eso significa que nuestro Dios es injusto. Eso significa que Dios no es sabio, que Dios no es omnisciente, que Dios no es omnisapiente. Significa eso porque si nosotros, una criatura en pecado, podemos arrogarnos el derecho de tener la inteligencia suficiente o la sabiduría necesaria para corregir una ley divina, imagínense ustedes. Bueno, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la Babilonia,
le hizo 10 enmiendas a la ley de Dios. Por eso es que el texto nos dice: el que practique el pecado le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios. Por esto apareció Jesucristo, para deshacer esa obra del diablo, para deshacer las mentiras del diablo, para deshacer las enmiendas del pecado, para deshacer los argumentos de Satanás. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para vindicar el carácter de la deidad, porque Satanás lo acusa de traidor a la deidad. Entonces Cristo apareció para deshacer todas las obras de Satanás. Por eso a Satanás no le gusta tampoco ese texto. Vamos al siguiente. Vamos a leer en Juan 14:3. Juan 14:3. Mira cómo dice el evangelista: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A Satanás no le gusta ese texto, lo aborrece. ¿Por qué? Porque ese texto declara que Cristo va a volver. Cristo vino una primera vez y Él hizo lo imposible por destruirlo, por evitar que Él pudiese regresar nuevamente y quitarle, arrebatarle su trono en esta tierra. Pero Cristo declara: vendré otra vez. Y Satanás está laborando sin descanso en esta tierra, procurando que los hombres se mantengan en rebelión contra la ley de Dios, procurando que día tras día los hombres se maten entre ellos, haciendo que las naciones se levanten unas contra otras, produciendo pestes y pestilencias por todo lugar, para que el hombre muera. Para que el hombre muera no solamente en delitos y pecados, sino que el hombre muera producto de la agresión de la naturaleza contra el hombre. Por eso a Satanás no le gusta ese texto, porque dice que Cristo va a volver y se acabará su tiempo de terror. Se acabará esta cabeza de playa que es la tierra. Y dice además que tiene un pueblo que lo está esperando, al cual Cristo ha de llevarse a morar con él. Como Satanás no quiere que nadie se salve, él quiere que todos se pierdan. Él está enfurecido, porque si alguien se salva, entonces ante el universo se volverá a verificar que él es un padre de mentira, que él es un criminal, que él es un asesino. Por eso a Satanás no le gusta este texto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor dice que os tomaré a mí mismo? Porque Él nos dice: y os tomaré conmigo. Porque es que resulta que el Señor espera que la raza humana eche mano de aquella enemistad que se profetizó en Génesis 3:15, que eche mano de esa enemistad y haga pacto con Él. Sí, que se resista a la influencia de Satanás, que se resista a Satanás y que se incline hacia Él. Entonces, cuando nosotros nos inclinamos hacia Cristo, encontramos que la ley de los 10 mandamientos es un instrumento santificador. Es un elemento que nos identifica con Él, porque la ley es el carácter de Cristo. Y si nosotros reflejamos su carácter, porque hemos obedecido la ley por amor, entonces Él dice: os tomaré conmigo mismo, porque ustedes son tan parecidos a mí que somos uno solo. Ustedes y yo somos uno solo. Así como la deidad, que son 3 personas, pero uno son, así también Jesús dice: de todos los millones que se salven desde Adán hasta nuestros días, el Señor los considera, ¿son qué? Vamos a suponer, sean 200 millones de personas. Bueno, 200 millones de personas, uno son con Él, porque tienen el mismo sentir,
la misma inclinación, las mismas tendencias. Están identificados plenamente con Cristo. Eso es lo que significa. Uno somos uno. Para que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo, Padre, uno somos. Eso es lo que significan todos esos textos. Eso es lo que significa Juan 14:3. Os tomaré conmigo. Mejor dicho, os tomaré a mí mismo. Y conmigo. Las dos cosas. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si yo voy a estar allí, significa que Satanás no va a existir más. Significa que este tiempo de terror va a terminar. Porque se va a implementar el reino de la justicia, el reino de la misericordia, el reino de la gracia que nunca termina. Porque la gracia es sempiterna. Y comenzará también el tiempo de la gloria, porque tú y yo seremos glorificados, porque nos ofrecen un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso de glorificado? Seremos restaurados a la gloria que tuvimos cuando fuimos creados. Eso es lo que significa. Seremos restaurados a la gloria, a la jerarquía, al nivel como fuimos creados. Seremos restaurados allí. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene pecado. Glorificado es eso también para nosotros, cuando se aplica a nosotros. Un cuerpo sin tendencia al mal. Un cuerpo sin pecado. Glorificado. Así es. Vamos al otro texto que Satanás tampoco le gusta. Lucas 4:8. Otro texto que a Satanás no le gusta. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces allí estaba Satanás en el desierto de la tentación, procurando que el verbo cayera en pecado, para él erigirse como el absoluto soberano del universo. Allí en ese desierto, las implicaciones de esas tentaciones abarcaban al universo. Si Jesús hubiese flaqueado, se perdería el universo, no solamente se perdería la tierra, por ganar la tierra, porque Satanás le dijo: si te arrodillas y me adoras, todo este reino te lo daré. Te daré todo, no necesitas morir, aquí lo tienes todo. Entonces, por lograr conquistar solo este planeta, se perdía todo el universo. Y Jesús suda sangre, es justamente por eso. No solamente es este planeta, es el universo todo, el que pende de un hilo. Entonces, al Señor tu Dios adorarás. A Satanás no le gusta ese texto, porque es que él quiso ser Dios. Y me sentaré en el norte, y seré semejante al Altísimo, seré otro Dios en el universo. Eso es lo que él quiso, ser Dios, quitar el lugar de Dios y sentarse él. Entonces Jesús le dice: al Señor tu Dios, tú no eres ningún Dios, tú eres un usurpador, tú eres un rebelde. Al Señor tu Dios adorarás. Tú me pides que me arrodille ante ti porque tú sabes que soy Dios. Y si yo me arrodillo ante ti, entonces declaro al universo que tú tienes la razón, que tú has tenido la razón, que el Dios debería ser tú y no yo. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso es que a Satanás no le gusta este texto. Porque fue humillado con esas palabras, vuelve a ser humillado. Lo colocaron en su sitio.
Tú no eres Dios. Quítate de la mente que lograrás serlo algún día. Aunque tú dices en este planeta que tú eres el Dios de este siglo, que tú eres el Dios de este planeta. Pero tú no eres el Dios porque Jehová Dios es soberano en todo el universo, inclusive aquí, en este planeta en pecado. Él es soberano aquí. Maravilloso, maravilloso. Esto es una guerra, hermano. Esto es una guerra. Muy bien, entonces, porque al Señor tu Dios adorarás. Por eso es que cuando decimos acerca de la ley, bueno, porque es que en la ley dice, mira, no te inclinarás, ni reverenciarás, ni honrarás a ninguna imagen, a ningún Dios que represente esa imagen, a ningún demonio que esté detrás de esa imagen. Tú no le entregarás tus afectos, no le entregarás tus sentimientos, tu fe no se le entregarás a estos dioses. Porque alguien dice, no, pero es que las estatuas esos no son dioses. Sí, hermano, sí lo son. Sí lo son. Porque detrás de cada estatua, de esos que llamamos santos, que la gente llama santos, esos son demonios. Cada santo de esos está representado por un demonio, por una jerarquía. Por eso es que Jesús le dijo en aquella ocasión al Padre que rogaba para que su hijo fuera liberado de las garras de los demonios. Jesús dijo, esta jerarquía no será echado o no será vencido si no es con ayuno y oración. Jesús estaba hablando de un jefe de demonios, de una jerarquía. Entonces Satanás tiene una jerarquía, un jefe detrás de Changó, un jefe detrás de Guaycaipuro, un jefe detrás de Krishna, un jefe detrás de Buda, un jefe detrás de Mahoma. Ahí hay jefes, jerarquías. Detrás de María, no María, el instrumento tomado por el Espíritu Santo para que el Verbo encarnara. No, sino es la imagen esa que llaman María, pero que es Astarte, que es Semiramis. Sí, esa María, esa Astarte, esa Semiramis que se está haciendo pasar por María, ella es un demonio. Ella es un demonio. Y Satanás está engañando a la gente con eso. Por eso es que es padre de mentira. De manera que el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te serviré, Satán. ¿Verdad? No, eso de servir significa, no haré lo que tú quieres que yo haga. No lo haré. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por supuesto que Jesús no solamente se estaba identificando como Dios, sino que estaba incluyendo a las tres personas de la deidad, las estaba incluyendo en esa declaración. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Por qué? Porque esta es una situación, esta es una guerra donde no estoy inmerso solamente yo, diría Jesús. Aquí está incluido el Espíritu Santo y al Padre. Los tres estamos en el banquillo de los acusados por tu culpa. Así que no es solamente que yo te adore, porque el Espíritu Santo no está dispuesto a adorarte, ni el Padre está dispuesto a adorarte. Mucho menos yo estoy dispuesto a adorarte. Cuando navegamos en este panorama, nos damos cuenta de las implicaciones que tienen todas estas palabras. Muy bien, mis hermanos. Y ahora, el séptimo texto que a Satanás no le gusta. Vamos a Apocalipsis. Vamos a cerrar esta charla con el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Mira cómo dice. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo otra vez y en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué a Satanás no le gusta esto, este texto?
Porque es que el Señor Jesús está jurando aquí. Vengo en breve. Por eso Satanás no le gusta, porque va a perder su reino. El reino que él dice que le pertenece, pero que no es así. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén significa sí, así sea. Estoy de acuerdo. Sí, ven Señor Jesús. Mis amados, les he presentado 7 textos, aunque todas las escrituras están llenas de textos similares a estos, que Satanás aborrece. 7 textos donde se presenta una gran batalla en la cual Satanás perdió. Desde el comienzo perdió la gran batalla. El gran conflicto se llama esa doctrina, la doctrina del gran conflicto. Satanás perdió la primera batalla, la perdió en el cielo. Y luego la perdió aquí cuando Jesús resucitó. Y la sigue perdiendo cada vez que tú y yo vencemos. Cuando nos apoderamos de la mano del Espíritu Santo. Cuando no nos soltamos de esa mano, vencemos. Y le decimos a Satanás, enemistad hay entre tú y yo. No te pertenezco. Y Satanás entonces se llena de cólera y salió a perseguir a los restantes de la simiente de la mujer, a los que quedaron, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la confirmación de Jesucristo. Y tú y yo le vencemos día tras día, mis hermanos. Vindicamos el carácter de la deidad ante el universo y a la vez vindicamos nuestro nombre. Vindicamos nuestra condición de ser humanos, que fuimos creados perfectos. Nos vindicamos a nosotros mismos. Vindicando el carácter de la deidad, nos vindicamos a nosotros mismos. Porque Jesús vindicó tanto el carácter de la deidad como el carácter de nosotros también lo vindicó. Así que en nuestras manos tenemos el poder, tenemos el libre albedrío de la decisión, de tomar decisiones. Tenemos la enemistad, un decreto colocado en nosotros para resistirnos al maligno, para resistirnos a nuestra tendencia al mal y para obtener el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestros genes, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para que podamos ver el rostro de nuestro Dios, del Espíritu Santo, del Padre de Cristo. Veremos el rostro de la deidad toda, porque estaremos en su gloria. Seremos arropados con ese manto, con ese halo de gloria que el Señor colocó en Adán y Eva, y todos nosotros lo tendríamos si Adán y Eva no hubiesen cometido pecado. Tú y yo estaríamos rodeados de un halo de gloria que el Señor nos promete que habremos de recuperar muy pronto. Y de hecho, en el tránsito de la santificación se va recuperando progresivamente. Progresivamente vamos adquiriendo ese halo de gloria que perdimos en el Edén. Mis amados, que el Señor te bendiga y te guarde para siempre. Vamos a orar para agradecer al Espíritu por el estudio de esta hora. Bendito Consolador, gloria sea tu nombre, Señor, porque a través de estos 7 textos tú desenmascaras a nuestro enemigo común. A través de estos textos nos abres la mente hacia la salvación. Nos abres la puerta que conduce hacia la restauración. Confirma esa voluntad tuya sobre nosotros. Sigue inspirando nuestras vidas y nuestros corazones. Glorifícate sobre nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y garante, te agradecemos esta labor que haces a favor nuestra. Gracias, bendito Jesús, por interceder en el santuario a favor nuestro, presentándonos justo sin serlo aún, Señor. Gloria a tu nombre y en tu nombre agradecemos todo. Amén. Mis amados, el Señor te guarde y te bendiga. Un abrazo